Bueno, nos quedamos en Sudamérica con este crecimiento de 1,1% que corresponde solamente a 19.417 personas en circunstancias de que se bautizaron 56.000. Vamos a ver qué pasa con América del Norte, perdón, con Centroamérica y el Caribe primero. Y vemos aquí la primera impresión de que en realidad las cosas no se ven bien, que hay una gran cantidad de países que están en decrecimiento, significa que hay menos publicadores el año 2020 que el año 2019 y corresponde a 31 zonas geográficas que ahí están. Y la suma total de todas estas personas, en cuanto a población, tal como se menciona, son unos cuantos millones de habitantes. Eh, Importante tenerlo presente así. Entonces, el primer vistazo que uno tiene aquí es que en general todos, la gran mayoría de los países está en rojo intenso, que habla de decrecimiento. Ahí está la Isla del Encanto, donde están todos mis amigos. Un saludo a Rafa, a otros amigos también que están ahí en Puerto Rico y en otros países también del Caribe, como Carlitos también. Un abrazo para ti, amigo, hermano Carlitos. Eh, y vemos ahí este detalle. Ahora, importante tener presente de que, por ejemplo, este menos 12,5% de decrecimiento, ¿qué es lo que implica? ¿Qué cosa tan grande implica? No. Tenemos que ver que estas son poblaciones que son muy reducidas en muchos casos y hay que verlo en el contexto. ¿Qué implica, por ejemplo, que Anguila, que es una isla de por ahí, eh, bajó en 12,5%? Significa que no se bautizó nadie y que de los 64 publicadores que había, que me imagino en una sola congregación, se fueron 8. Se tiene que haber ido, no sé, pues, a otra isla y qué sé yo, y bajaron. Pues no creo que todos hayan sido muertos o que hayan sido expulsados todo el mundo, etcétera. No. Pero aquí tenemos, por ejemplo, las diferencias entre distintos países importantes como Jamaica, El Salvador con 40.000, Puerto Rico con 23.000 personas, Guatemala 40.000, Cuba 94, no deja de ser menor, muy interesante. 24.000, 22.000 hay Honduras, eh, que tenemos más, por acá, Nicaragua 28.000, Costa Rica 31, y así Trinidad y Tobago, Panamá. Y aquí vemos de que el total de todos estos lugares, estos 31 regiones, alcanza a 11.000 personas, pero a pesar de que se bautizaron 11.000, de todos modos no alcanzan a cubrir la pérdida. Casi todos los países están en decrecimiento. Fíjense, mire todos esos lugares, significa de que hay menos publicadores a pesar de que se bautizaron. Por ejemplo, el caso de Cuba es muy interesante. Se bautizaron 3.000 y faltan 719. ¿Dónde están? ¿Qué pasó? Con esos 3.000 y los 719 que estuvo el rango. O sea, casi 4.000 personas fuera. Todos los que se bautizaron, más 719 más. Menos. Es decir, a pesar de que se bautizaron 11.600, faltan. Y esto explica este gráfico de torta que se ve rojo, como sangre, etcétera. Y que lo diferencia de Sudamérica, en donde tenemos crecimiento relativamente sostenido, breves, lo pocos, pero aquí no, aquí ya cayó 21 países en rojo. Y tenemos aquí 4 países estancados, 3 países en crecimiento y 3 países en crecimiento un poco más alto, del 1 al 3,1%. Pero nuevamente hay que ir a los números para poder entender lo que estamos hablando. Vamos a verlo otra visión para tenerlo claro. Tenemos acá que el mayor aportante de bautizados es Cuba. Ahí está, Cuba. Y a pesar de que se bautizaron todas esas personas, no alcanzaron a cubrir nada. Igual se les fue gente. Todos ellos se les fueron más 700 más. Entonces, a partir de aquí, todos estos bautizados ya no alcanzan a cubrir pérdidas. Es decir, bau- publicadores, perdón, bautizados nuevos no alcanzan a cubrir los publicadores que se fueron en general. Y esto da el aspecto que estamos viendo acá de rojo. Y nos muestra en este gráfico que tenemos acá unas barritas que nos muestra un vistazo. 11.600 bautizados y a pesar de eso se pierden casi 3.000 personas. Por lo tanto, la pérdida es todos los bautizados más los 600 más. Vamos a ver algunos casos importantes acá en donde se nos muestra aquí de que estos que están grandes, aquí corresponde el mayor crecimiento.
¿A cuántos corresponden? ¿A qué tipo de personas? Ahí tenemos, por ejemplo, ¿son grandes o no son chicos? No, son zonas de muy bajos publicadores. Eso es una congregación en esos tres países. Aquí ya cambia más. Tenemos 36.000, 17.000, etc. Acá, por ejemplo, Trinidad y Tobago, Costa Rica, Puerto Rico. Estos tres tienen ya una cantidad de 156.000 personas que son publicadores y no obstante están en zona roja, no han podido crecer. Estos son los publicadores del año 2020 y habla de un decrecimiento que es importantísimo. Es importante tenerlo muy, muy presente. Ahora, los aumentos, ¿a qué tipo de aumentos se persiguen? ¿Por qué? Bueno, ¿saben por qué? Porque se bautizaron 5 personas. 5 personas hablan de estos cambios. O sea, se bautizaron cuatro personas acá, 5,4. Ahí no se bautizó ninguno en Montserrat y no obstante tiene 5,9% de crecimiento. San Martín, que es otra isla, 14. ¿Por qué? Porque probablemente llegaron de afuera o bautizaron, o qué sé yo, los hijos, los niños, ¿no? ¿Verdad? Que al ver a Sofía y Caleb se salieron a predicar, qué sé yo. No lo sabemos, no lo tenemos claro. Aquí se bautizó una sola persona y no obstante hay 11 nuevos publicadores, con el ejemplo que habíamos visto que probablemente son publicadores no bautizados. Pero lo que llama mucho la atención también es que estos, estos temas empiezan ya a tomar más fuerza con valores más altos. Por ejemplo, en la República Dominicana se bautizaron 1.127, pero solamente 412 nuevos. Y desde ahí, desde Martinica para abajo, ahí tenemos una zona de 0% estancamiento desde Costa Rica, Aruba, Trinidad y Tobago, Martinica están detenidos. Detenidos. No hay crecimiento, muy, muy poco, no alcanza a ser el 1%. Va de 0,2% a 0,8%. Y a partir de acá, de Nicaragua, todo lo demás es decrecimiento. Es decir, no se alcanza a cubrir la salida. La salida que puede estar debida a expulsiones, muerte por COVID, muerte por, qué sé yo, por cualquier otra cosa o porque la gente dejó de ser publicador. En Jamaica, por ejemplo, tenemos aquí una salida de 378 personas. Haití, 19.000 publicadores, se bautizaron 833. Faltan, están todos en Chile. 473, etc. Después tenemos acá El Salvador, 40.000 publicadores, se bautizaron 831 y no obstante faltan 872. ¿Dónde están? Se perdieron todos esos se perdieron. Puerto Rico, la isla del encanto, 23.147, 454 bautizados y ¿qué tenemos ahí? Faltan 259 personas. ¿Dónde están? ¿En qué lugar? Cuba, muy importante, muy interesante el caso de Cuba. ¿Por qué? Porque se bautizaron 3.000 personas. Y no obstante, faltan casi 1.719. Aquí no podemos decir que se fueron, que emigraron, se fueron a Florida. No, no, por razones políticas ya sabemos, la gente de Cuba no puede salir de Cuba. Pero faltan 719. ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Esto explica entonces el color rojo intenso de la gran mayoría de estos lugares. Y ahí vemos, ¿no es verdad?, cómo es que esto representan ya porcentajes muy, muy importantes. Cuando tomamos la suma de toda esta gente y nos da 11.675, notamos que todos estos se perdieron, ya no están. ¿Dónde están? ¿En qué sitio? ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué ocurrió? No sabemos. Lo único que sabemos es que hay, a pesar de todas las predicaciones, a pesar de todas las campañas, hay menos 0,68% de crecimiento. Es decir, es un decrecimiento. Pues yo jugué con las palabras diciendo porcentaje de crecimiento, en realidad es porcentaje de decrecimiento. En estos países, 21 en realidad negativos, 4 estancados, 3 ahí nomás
y 3 islitas que tienen 5 publicadores y que los otros llegaron de otras partes, etcétera, hablan acerca de eso aparentemente éxito que hay ahí de todos modos. Pero no, no es así. En general la zona está en declive. Llama mucho la atención, ¿por qué? Porque estos lugares son lugares muy religiosos. Son lugares donde la gente en realidad tiende a refugiarse en la religión para poder, qué sé yo, seguir adelante y poder vivir vidas, etcétera. Pero de todos modos no alcanzan a cubrir. En Panamá, por ejemplo, vemos que hay un aumento, ¿cierto? Pero es la mitad. Se bautizaron 494 y casi exactamente la mitad ya no está. Lo mismo en República Dominicana. La salida es tremenda. La salida es muy, muy grande. Es decir, la gente que se está bautizando no alcanza a cubrir a la gente que se está yendo. Vamos a ver entonces qué pasa con otros países acá. ¿Ok? Esto es lo que teníamos nosotros. Este es el vistazo general que tenemos de este tema, en donde se bautizaron 11.675 y no obstante faltan 2.758, estamos en negativo, se perdieron todos esos azules más esos rojos, toda esta trayectoria se perdió. Tienes que sumar 11.000 más 2.758, todo eso ya no está. ¿Dónde está? ¿Por qué a pesar de que esos 11.000 se bautizaron, ya no están? ¿Pueden haber sido todos publicadores no bautizados y que se bautizaron? La situación agarra ya ribetes dramáticos en Norteamérica, en donde 3 países son gigantescos en población, tienen una población de 497 millones de personas, y esta población de 497 millones de personas equivale a toda la población más o menos de América del Sur. Cuando uno suma estas poblaciones, llegamos a que son casi equivalentes, pero con comportamientos muy distintos. Ahí tenemos 429 millones y toda la suma de Norteamérica es 497, ahí. Entonces, Norteamérica, toda la población, ¿qué pasa? El número de publicadores es de 2.189.000. ¿Qué pasa con América del Sur? Son 1.732.000. Por ahí, faltan 300.000. El crecimiento también es importante. Se bautizaron 48.000 personas y en Sudamérica se bautizaron más, a pesar de que son menos testigos de Jehová, o publicadores en este caso. Se bautizaron 48.000 bautizados en el año 2000, de año servicio 2020, pero el crecimiento real fue de 4.530. Es la nada misma. Esto es una asamblea de circuito. Eso es lo que se bautizó, que no llega ni siquiera al 3%, es el 2%. Perdón, 0.2%, no es 2%, es el 0.2%. Y esto explica ese rojo, es decir, un intenso Canadá que está en negativo, que se bautizaron 1.565 personas y se perdieron todos. 114.000 publicadores y se perdieron 17. Todos esos se fueron. En Estados Unidos los publicadores son 1.207.000 y ahora hay 3.512 más. Vamos a cambiar aquí el color porque nos da una idea negativa. Esto es aumento. Vamos a ponerlo en azul ahí. Claro, entonces el aporte de Estados Unidos es de 3.500 nuevos publicadores, a pesar de que ellos son 1.000.000 de publicadores. En México son casi lo que tienen en Brasil y no obstante fueron sumados 1035. Comparemos esto con los gigantes de Sudamérica. Por ejemplo, tenemos acá qué pasa con la situación de Brasil. Brasil son 875.000, se bautizaron 30.000. Acá en Estados Unidos son 1.227.000, se bautizaron 24.000. Es decir, en Brasil se bautizaron muchas más personas. El crecimiento real es de 3.000. ¿Dónde están los 20.000 y fracción restantes? ¿Qué pasó con ellos? ¿Se murieron 20.000 testigos de Jehová por COVID? ¿Fueron 20.000 personas expulsadas? ¿O es que ya los testigos no están yendo? Aquí tenemos los porcentajes. 29% y es la nada. Aquí están los números,
más o menos. México y Estados Unidos van ahí en cuanto a número de bautizados, pero esto implica caídas importantes. Y por eso es que se ve así este mapa, distinto a lo que que veíamos en Sudamérica, es decir, estancamiento y decrecimiento. No se ve bien, es cierto, hay un aumento, pero vemos este decrecimiento en Canadá, faltan 17 personas, ¿dónde están? Aquí solamente hubo un incremento en México de 1400 de fracción, la nada. Eso es una asamblea, nada más. 1035 personas uno los puede poner en un estadio pequeñito, chiquitito. Una porción de un estadio. Eso fue lo que creció en México. Por ejemplo, para tener una idea, para que nos hagamos una idea, el crecimiento real en Chile fue de 2.400 personas. En Chile, que son 80.000 publicadores, 4.200 personas. Y en Norteamérica tenemos que aumentaron 1.035 en México, siendo ellos una cantidad de publicadores que supera por mucho la cantidad de publicadores de Chile. Entonces, ¿qué estamos hablando? Son casi 1.000.000 de publicadores en México. En Chile son 80.000. Y no obstante, Chile contribuyó con más publicadores nuevos que México. La circunstancia por ejemplo, podemos verlo acá. Ahí está, se ve un poco más claro ahí. Va a ser la comparación. Por ejemplo, a ver, sumemos, tratemos de ver algunas sumas. Por ejemplo, tenemos ahí Canadá. Bueno, ya se perdieron 17.000, pero se bautizaron 1.500. Vamos a ver México, 1.035 se sumaron. Bueno, aquí tenemos 1.583 en Argentina. Es decir, Argentina, con un número de publicadores de 154.000, aporta más que México, que tiene 862.000. ¿Y cuántos se bautizaron en México? 22.000 personas. O sea, ¿dónde están el resto? ¿Dónde están esos 20.000 que faltan? ¿Dónde están? Lo mismo en Estados Unidos, se bautizaron aquí, este caso ya es muy importante, 24.000 personas se bautizaron, solamente aumentaron 3.000, pero 24.000, si son 3.000, las personas que se aumentaron es como el aporte de, a ver, vamos aquí, 3.000, no, eso es mucho. Esto aquí faltan 2.441, no alcanza. Quiero ver, aquí son la suma, no, vamos a ver estos tres países, ¿cuántos son? Estos tres países, la suma total de estos, ahí está, ahí está, 3.425. O sea, entre Paraguay, Bolivia y Chile, que suman como publicadores 10, 20, 30, 8, 9, 100.000 publicadores entre todos, 8, 9, 10, 11, 110.000. Entonces, entre esos tres países aportan todo lo que aportó Estados Unidos. ¿Y cuántos testigos de Jehová hay en Estados Unidos? Hay 1.207.000, que aportan 3.500. Es decir, tres países pequeños en cuanto a publicadores aportan más que el gigante Estados Unidos, donde está la mayor cantidad de testigos de Jehová del mundo. Algo está pasando en Estados Unidos, en donde están estancados, donde no están creciendo. Y esto en realidad es muy, muy decidor. ¿Por qué? Porque se han invertido miles de millones de horas y de recursos, y no obstante no son capaces de crecer. Están creciendo en muy, muy baja cantidad, menos que en Sudamérica. Es decir, en Sudamérica estaban creciendo en 1,1%, aquí no alcanzan al 1, es 0,2%. 0,2%, están estancados, ya no crecen, están frenados. En Canadá van en decrecimiento, y en estos otros dos países gigantes que son México y Estados Unidos tienen un crecimiento ínfimo. ¿Ínfimo de qué? De una mínima, mínima, mínima cantidad.
Entonces, eso hay que tenerlo muy, muy claro, muy presente, porque cuando uno empieza a analizar lo que son los crecimientos de estos países, te das cuenta de que a pesar de la gran cantidad de personas que se bautizan, no son capaces de cubrir la salida y están apenas creciendo. Entonces ahí tenemos esos dos datos. Vamos a seguir viendo dos continentes más en las próximas dos entregas.